olvidarnos de nosotros mismos es muy usual. Y lo peor de todo es que va sucediendo paulatinamente, sin darnos cuenta. Ámate, crece, crea, descubre, transfórmate, conéctate, disfruta de ti y de cada parte de tu vida, desde que inicia tu día hasta que termina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Daniela Rosero y estoy aquí para acompañarte a sentir para sanar. El día de hoy quiero compartirte básicamente mi secreto para sanar y dejar de sufrir. Esto no fue una tarea tan sencilla como parece, pero te voy a compartir las claves que me permitieron lograrlo con éxito. Pues olvidarnos de nosotros mismos es muy usual y lo peor de todo es que va sucediendo paulatinamente, sin darnos cuenta. Y generalmente esto sucede cuando se activa el afán de vivir y dejamos de vivir el presente. Empezamos a sobrevivir, activando nuestro modo de supervivencia, porque dejamos de hacer pequeñas cosas que creemos que no marcarán precedentes porque tienen poca importancia. Pero nos equivocamos, porque los grandes placeres se logran sumando pequeñas cosas. Aunque creemos que no pasará nada si renunciamos a nuestra comida favorita unas cuantas veces, si dejamos de usar la ropa que nos gusta porque a otros no les agrada, o si dejamos de ir a esos lugares que nos llenan de vida porque no tenemos tiempo, o incluso dejamos de tener un estilo de vida que traíamos desde mucho tiempo y nos sentaba muy bien porque ahora somos mamás, papás, esposos, tenemos un trabajo o infinidad de otras cosas. Pero nos vamos destruyendo poco a poco, ya sea por postergar o renunciar a las pequeñas actividades que en algún momento nos resultaron agradables e ir incluyendo cosas que no resultan cómodas o son de poco gusto, solo por encajar en la sociedad o agradar a alguien más. La maternidad, el matrimonio, la feminidad y la masculinidad son los temas que más estructuran la sociedad y al mismo tiempo que agotan mentalmente, físicamente y emocionalmente a las personas. Esa es la trampa de la sociedad que hace que nos perdamos a nosotros mismos. Pues hay estándares súper marcados que dicen que sí y que no está bien hacer, sin tener en cuenta nuestro estilo y personalidad, nuestras emociones y sobre todo nuestro bienestar. Pero el error no es solo buscar encajar en los estándares, sino en creer que solo eso está bien, dejando de lado las innumerables diferencias que nos vuelven únicos. Por eso, hoy te invito a reconectar con tu esencia, a que des relevancia a tu bienestar. A mí, esto me sirvió muchísimo. Pero si sientes que no conectas con lo que te voy a comentar y compartir, entonces solo déjalo ir. Toma solo lo que vibre contigo
Después de todo, nadie tiene una verdad absoluta y universal, y todos, en algún punto, siempre somos diferentes. Hoy te comparto las 4 claves que me permitieron recordar quién era, conectarme con mi vida y dejar de sufrir. Sí, porque yo también me olvidé de mí. Y justo esto, me ayudó a reencontrarme, a recuperarme, a sentirme yo misma. Y sobre todo, encontrar mi valor. Entendí que no hay nada ni bueno ni malo. Esto fue algo que literal, al momento de romperme la cabeza, también me cambió la vida. Porque dejé de actuar con base en el bien y en el mal. Y a cambio, busqué cosas que cuidan de mi bienestar y del de las personas que me rodean. Así, empecé a sentirme más libre y más yo. Esto me permitió dejar de culpar a otros, además de dejar de culparme a mí misma. Empecé a cuidar de mí y de mi familia. Dejé de juzgarme y juzgar a otros. Y puse en primer plano mi bienestar, además de dejar mi modo de víctima y empezar a neutralizar situaciones. Para esto, yo dejé de etiquetar mis emociones como buenas o malas. También empecé a dejar de pensar que si yo hacía las cosas como buenas o como malas. Dejé de tomarme personal lo que hacen otros. Aprendí a adaptar las situaciones a lo que yo soy y dejé de cambiar quién soy para adaptarme a esas situaciones. También empecé a guiarme con mi instinto e intuición. Escuché mi sentir y observé lo que hay dentro de mí y en mi entorno. Para esto, una buena práctica que me ayudó día a día fue el agradecimiento. Agradecer por todas las cosas que nos suceden y hacemos. También cambié la forma de expresarme. Esto fue un poco más complicado, pero fue posible. Más en este tipo de frases. Pasé de decir, me hicieron, me hiciste, a solo decir, hicieron, hiciste. Pero sin duda alguna, para lograr esto, tuve que dejar atrás los prejuicios y las suposiciones. Esta es la segunda clave. Y sí, fue una tarea no tan fácil, más para mí. Yo me considero como una persona muy estructurada, con estándares muy marcados, y apoyarme en la anterior clave fue preciso para lograrlo. Porque para dejar atrás los prejuicios y las suposiciones, tuve que soltar el control y enfrentarme a lo desconocido. Esto se me hizo un poco difícil porque yo tenía 2 heridas muy marcadas, incluso venían de infancia: la herida de traición e injusticia. Pero a mí esto me ayudó a sanar, porque me inclinó a quitar el caos de mi mente y en consecuencia bajar la carga mental. Cuando practicaba la suposición, creaba una verdad absoluta para mí solita. Y generalmente esto me limitaba para asumir situaciones con amor y crear relaciones sanas, llevándome a un camino de sufrimiento y malestar emocional. Para recorrer este camino, yo dejé de criticar y aprendí a utilizar
la ley del espejo para sanar. De esta ya te contaré en otro episodio. También aprendí a comunicarme con asertividad. Para esto aprendí a escuchar. Y créeme, a veces es difícil hacerlo. Más cuando pensamos que es difícil entendernos. Empecé por preguntar la información que no sabía, tratando de no ofender a la otra persona, y reconocí que cada vez que tenía una información a modo de suposición, ya era un prejuicio. Si esto me generaba malestar, era una herida que yo debía sanar. Eso se convirtió en mi regla general. La utilizo hasta hoy en día. Si algo del otro me molesta, es porque en realidad yo lo tengo que sanar. Porque si no, en mí ninguna emoción iba a despertar. Aquí tuve una tarea grande. Aprendí a gobernar mis pensamientos, proporcionándome paz y deteniéndolos cuando era necesario, es decir, cuando me quitaban esa paz. Dejé de pensar que todo me hacía daño y me abría la posibilidad de que todo pasaba por mi mayor bien. Obviamente, aprendí también a poner límites muy bien marcados para cuidar de mi bienestar. Al mismo tiempo que empecé a liberar mi miedo y fui soltando el control poco a poco, porque entendí que yo no puedo controlarlo todo. Aquí empecé a reconocer que todos estamos lastimados de una u otra forma y a entender que a veces sentirme mal también está bien. Todo lo anterior me ayudó a conectar con mi plano mental y emocional, pero para conectar y armonizar también con mi plano físico, yo reconocí cómo estimular mis sentidos y aprendí a disfrutar sin culpa. ¡Wow! Esta clave literal me abrió infinitas posibilidades de bienestar. Yo me di a la tarea de reconocer qué sentidos tengo y a ver qué acciones los llenan de placer y cuáles no. Esto me sirvió para conocerme y cuidarme. Sin duda alguna, fue lo mejor que pude hacer, porque me permití consentirme, escucharme, verme. Esto aumentó y fortaleció mi autoestima, además de cuidar de mi bienestar. Para hacerlo, aprendí a explorar y conocer mi cuerpo. Descubrí qué cosas puedo disfrutar con cada uno de mis sentidos. Aquí, por cada sentido, hice una lista de cosas que eventualmente las practico en mi diario vivir. Escuché a mi cuerpo y me conecté con mi sentir. Adapté las actividades de mi diario vivir con experiencias sensoriales de mi agrado. Imagínate que si cada cosa que haces te aporta un 25% de placer, si solo haces 4 cosas, tienes un 100% de placer al día. Pensé que iba a ser más difícil, pero con esta clave que te estoy dando, te ahorrarás mucho tiempo, incluso hasta mucha terapia.
para lograr reconocer cómo estimular mis sentidos y aprender a disfrutar sin culpa, yo empecé a tomar varios minutos al día solo para hacer actividades donde mi atención estaba en mis sentidos, como escuchar mi género musical. Empecé a hacer pequeñas cosas, como escuchar mi género musical favorito, bailar un poco, preparar alimentos que mi paladar disfrute y hacer de todo esto un hábito. Sin darme cuenta, aquí yo ya tenía mi siguiente clave. Atendí mis necesidades a satisfacción. Sí, esta es la cuarta clave. Aquí yo aprendí que son 3 grupos principales de necesidades que yo debo atender para estar bien. Con esto sentí que mi bienestar estaba satisfecho. Pude ver qué me hacía falta para estar bien y cuidar de mi territorio. Vi que primero iban las necesidades de mi cuerpo, que éste necesita ser escuchado, cuidado, valorado, consentido, bien alimentado, tener el descanso adecuado, entre otras cosas con las que bajé mucho mi incomodidad e irritabilidad. Me sentí más cómoda conmigo misma. Luego, vi mis necesidades emocionales. Aquí está el reconocimiento y validación emocional, el sentir y la liberación emocional. Pues hasta ese momento me di cuenta que en el día me pasaba mucho tiempo negándome a sentir. Y ahí estaba en gran parte la razón de mi malestar. Por último, pero no menos importante, mis necesidades intelectuales, que además de saber, conocer y aprender, se centran también en tener paz mental. Y esto lo logré con disciplina, liberación emocional y cuidando de mi cuerpo, pues mi mente integra todo mi ser. En la práctica empecé a sumar hábitos donde incluyo un espacio para mí, además de disfrutar cada etapa y fase de mi vida. Ya soy consciente de los 3 tipos de necesidades que debo atender a satisfacción para lograr mi bienestar. Con todo lo anterior, he ido creando un estilo de vida muy mutable y variable, que se centra en la percepción del placer en mi vida y mi bienestar. Muchas veces, ese placer entra en mi vida por diferentes situaciones donde se unen las 4 claves que te entregué y se convierten solamente en reconocerme y verme. Espero que todo esto sea de ayuda en tu vida, así como fue de ayuda en la mía. Cuéntame, ¿cuál crees que es la clave que debes aplicar en tu vida para centrar tu atención en ti, para que nunca más te olvides de ti? Recuerda compartir este podcast a quien creas que le pueda ayudar. Nos vemos muy pronto. Te envío un abrazo enorme.